definición que deberíamos tener de la fisiología y veíamos que la fisiología humana podemos entender como el conocimiento del funcionamiento normal del organismo, incluidos los procesos físicos, químicos que se dan a nivel molecular, ¿no? Bien, entonces, a partir de esa idea, de esa definición, podríamos también plantear objetivos a la fisiología. ¿Cómo me escuchan? ¿Están escuchando bien? Sí, doctor, se escucha bien. Muy bien. Entonces, un primer objetivo de la fisiología en general, que ya hemos visto que no podemos hablar de una fisiología en particular, sino primero de toda la fisiología, que es explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progreso de la vida. Esto nos muestra la importancia que tiene esta asignatura en cuanto a conocer cómo es que funcionan en general las formas vivas, ¿no?, que hay en la naturaleza. Por lo menos la naturaleza conocida, la biología conocida en nuestro planeta. Y el objetivo de la fisiología humana, lo que hace al funcionamiento del organismo humano, sería explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. Bien, entonces, para empezar nuestro estudio de la fisiología humana, y ya que debemos comprender al ser humano como un ser vivo y entender sus características funcionales, empezaremos haciendo un repaso de la unidad fundamental, la unidad básica del cuerpo, que la célula, ¿no? Es la unidad viva básica del cuerpo, la unidad biológica del cuerpo humano. Nosotros tenemos billones de células. Cada célula está adaptada para realizar una o más funciones específicas. Esto quiere decir que las células pueden realizar funciones de respiración, de recibir nutrientes del medio externo, además de intercambiar con el medio externo, medio interno, un ambiente externo de la célula, van a intercambiar otros productos. La célula puede vertir hacia el exterior productos útiles para otras células, para otras estructuras, pero también elimina desechos, cosas que no le sirven al ambiente que le rodea. Además, la célula se reproduce. La célula es capaz de captar oxígeno para generar energía para sus propias necesidades mecánicas, eléctricas, sus propias necesidades energéticas. Esta energía, en general, las células la obtienen de los nutrientes que obtiene del entorno, los hidratos de carbono, la glucosa, la fructosa, son fuentes apreciables de energía, y los ácidos grasos son fuentes muy importantes de energía también para la célula. Hasta los aminoácidos son fuente de energía para la célula, porque hay un proceso que se llama la gluconeogénesis, que es obtener energía a partir de aminoácidos o de otras sustancias. Ven cómo la célula es capaz de transformar los nutrientes en energía para sus propias necesidades. Todas las células tienen características básicas, entonces, que les son similares. Estas que acabamos de hablar son inherentes a prácticamente todas las células. Las células se reproducen, las células son capaces de
sobrevivir en diferentes ambientes, precisamente obteniendo nutrientes, o intercambiando esos nutrientes por energía. Además, son capaces de desechar todo lo que no les sirve al ambiente que les rodea. Son unidades entonces autónomas que pueden sobrevivir independientemente. Ahora, en nuestro organismo, las células que forman tejidos van a depender en general de otras células. Y en nuestro organismo, más bien, vamos a ver que además de estas funciones generales que son similares a todas las células adquieren funciones particulares, características particulares que van a permitir además que desarrollen funciones también particulares. Esas características particulares son, por ejemplo, las células nerviosas, las células musculares, las células epiteliales, las células glandulares, las células óseas. Cada una de estas células comparte estas características generales, pero además tiene características particulares, características con las que va a contribuir al organismo, ¿no? A las funciones generales del organismo. Bien, entonces la célula es la unidad básica, la unidad viva, funcional del ser humano. Por eso es que somos seres vivos. La organización de una célula en general es bastante compleja, ¿no? Vean, una célula eucariota, una célula como la de nuestro organismo, tiene para empezar una membrana celular, que es una cubierta que protege a la célula y que la aísla del medio ambiente en el que la célula está desarrollándose. Pero esta membrana celular no solamente es una cubierta, sino además es el medio a través del cual la célula se comunica con el exterior. A través de la membrana la célula recibe nutrientes, recibe oxígeno, recibe otras sustancias que le son útiles, y a través de la membrana también la célula elimina sustancias que son tóxicas, que son desechos, pero también puede eliminar, secretar hacia el ambiente que le rodea sustancias que pueden ser útiles para otras células. Eso es lo que ocurre en nuestro organismo con frecuencia. Muchas células van a producir hormonas, neurotransmisores, enzimas, etcétera, que van a ser de utilidad en otros tejidos y en otras células. Luego está el citoplasma, ¿no? Que es la parte interna de la célula. Aquí el citoplasma tiene una gran cantidad de agua, generalmente es un medio líquido, donde está el líquido intracelular. En el citoplasma podemos encontrar varias estructuras que son los órganos con los que la célula realiza sus funciones: mitocondrias, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, y además en nuestras células está una gran estructura que ocupa, digamos, una gran parte del citoplasma, que es el núcleo. El núcleo es digamos, la central de mando de la célula, porque en el núcleo están los genes, y los genes son los que van a codificar todas las características y las funciones que va a tener la célula. Bien, cada de estos órganos, y el núcleo también, a su vez tienen sus propias membranas que los van a aislar y que les van a permitir también intercambiar una serie de sustancias desde la parte interna de cada uno de estos órganos con el medio que les rodea, en este caso el líquido intracelular. Bien, vamos a volver a hablar de las características de la célula, ya más en detalle, un poco más adelante, y ahora hablaremos del medio interno. ¿Qué es lo que vamos a entender como medio interno? ¿Ven? Cuando nos referimos al medio interno, nos estamos refiriendo específicamente al líquido extracelular. Este líquido extracelular representa 1/3 del líquido total corporal. El 60% entonces de nuestro peso corporal
que rodea a la célula. Está en constante movimiento por todo el cuerpo. Esta es una característica que tiene el líquido extracelular, el medio interno. Se transporta además por la sangre, se mueve con la circulación de la sangre, y en los tejidos además va a moverse entre las células. En los tejidos forma el líquido intersticial y en la sangre forma el líquido vascular. La sangre y el líquido vascular, hablando más propiamente, y el líquido intersticial forman parte de este medio interno, de este líquido extracelular. Están comunicados a su vez a través de los capilares. Entonces, ven, hay un permanente movimiento del líquido extracelular, del medio interno. Primero la sangre, impulsados por la presión y el movimiento del corazón. Además, esta sangre que circula sale hacia el intersticio a través de los poros capilares. En el intersticio se mueve y pasa hacia el interior de las células para formar momentáneamente el líquido intracelular. Y luego sale de las células para volver a formar parte del líquido extracelular del medio interno y retornar a la sangre. Entonces está en permanente movimiento. Nunca el medio interno está quieto. Incluso hay depósitos líquidos o espacios líquidos donde el movimiento es más lento, pero sin embargo hay movimiento y está en permanente recambio. Este medio interno contiene los iones, los nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas. Es el líquido que rodea a las células. Este líquido tiene todo lo que las células necesitan para su nutrición y para mantenerse en perfecto estado de funcionamiento. Entonces, las células viven, crecen y realizan todas sus funciones vitales siempre que el medio interno mantenga unas concentraciones adecuadas de los principales. Hola, ¿cómo me escuchan? Sí, doctor, se le escucha, pero en la clase mayormente se le entrecorta el audio y no se le logra. ¿No se escucha bien? Ya. Hace ratito se lo cortó, doctor. Sí, se cortó, por eso también me acabo de dar cuenta. ¿En qué parte se cortó de la explicación? De lo que contiene el líquido extracelular, hasta ahí quedó. Pero no preguntes, doctor, del líquido del medio interno. Bien, bien, esperen un segundito, entonces no está tampoco conectada la presentación, ¿no? Sí, no se visualiza. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Bueno, entonces, retomaremos lo que estábamos diciendo. Entonces, el medio interno es todo el líquido que rodea a las células y que contiene todos los nutrientes como el oxígeno, aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, cofactores enzimáticos, iones, agua, que son esenciales para que la vida se dé a nivel de las células. Las células no pueden vivir si no tienen esta sustancia en concentraciones adecuadas. Bien,
Entonces, el medio interno o líquido intracelular, ¿qué es lo que va a contener? Iones como el sodio, el cloruro, el bicarbonato, el oxígeno, el dióxido de carbono, la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos. Todas estas sustancias son parte integrante del medio interno, también llamado líquido extracelular. Recuerden, líquido extracelular o medio interno son sinónimos, no son otra cosa. Ahora, en cambio, el líquido intracelular es el líquido que está dentro de las células. Por eso se llama líquido intracelular. El líquido intracelular tiene otras características. Contiene también iones como potasio, magnesio, fosfatos. Y se diferencia del líquido extracelular porque estas sustancias que están en el líquido intracelular son mayoritarias. No quiere decir que en el líquido intracelular no haya sodio, no haya cloruro, no haya bicarbonato, o no haya oxígeno, o glucosa, o ácidos grasos, o aminoácidos. Hay. Todas estas sustancias que hay en el líquido extracelular están dentro de la célula, pero en muy pequeñas cantidades. En el líquido extracelular, en cambio, están en forma mayoritaria. También potasio, magnesio, fosfato hay en el líquido extracelular, pero en el líquido intracelular están en forma mayoritaria. En el líquido extracelular, muy poca cantidad. Poniendo un ejemplo, el ion sodio en el líquido extracelular está en una concentración de 142 miliequivalentes por litro. En cambio, en el líquido intracelular, solo de 10 a 14 miliequivalentes por litro. También podemos poner el ejemplo del ion potasio. El ion potasio en el líquido intracelular está en una concentración de 140 miliequivalentes por litro. En cambio, en el líquido extracelular, de solo 4.2 miliequivalentes por litro. Vean esas grandes diferencias, ¿no?, en las concentraciones de estas sustancias, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Por eso es que vayan recordando que el ion sodio es un ion eminentemente extracelular. En cambio, el ion potasio es un ion eminentemente intracelular. Lo mismo pasa con el cloruro o el bicarbonato. Son iones que están en forma mayoritaria en el líquido extracelular. Podemos decir también que la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos están de manera abundante en el líquido extracelular. Llegan a la célula, todas estas sustancias, como la glucosa, el oxígeno, los ácidos grasos y los aminoácidos, se dirigen hacia las células. Pero ni bien entran a las células las empiezan a utilizar y las van transformando en otras sustancias útiles para la célula. A la glucosa, a los ácidos grasos los transforman en ATP, a los aminoácidos en proteínas. ¿Ven? Entonces, las concentraciones de estas sustancias son bajas en la célula en realidad. Aunque el destino final es la célula inmediatamente, así que ingresan al interior de la célula, las va a utilizar para sintetizar otras sustancias. Bien, ¿qué es la homeostasis? Este término es un término muy importante que hay que tomar en cuenta, no solo por su definición, sino por lo que representa. Cuando nos referimos a homeostasis, nos estamos refiriendo al mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Entonces, la homeostasis es una condición esencial para el mantenimiento de la vida. Si no hay homeostasis, las células pueden sufrir. ¿Por qué? Porque vean, ¿qué dice la definición? El mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Ustedes van a observar a lo largo de la asignatura que todas estas sustancias de las que acabamos de
nombrar, tienen que estar en unas condiciones, en unas concentraciones que se mantengan durante todo el tiempo. Si hay unas pequeñas variaciones, digamos, estas variaciones son parámetros que podemos considerar dentro de la normalidad. Por ejemplo, el sodio. Yo les decía hace un momento, el sodio tiene una concentración de 142 miliequivalentes en el líquido extracelular. ¿No es verdad? Bien, y esta concentración en realidad va a fluctuar. Va a ir de entre 139 hasta 145 miliequivalentes. Ese rango de valores podríamos decir que está dentro de la homeostasis. Entonces, si esas son las concentraciones del sodio en el líquido extracelular, la célula va a estar en condiciones, digamos, adecuadas de funcionamiento con relación a la presencia del sodio. Pero ¿qué sucede si el sodio disminuye en su concentración? 130, 120 miliequivalentes. Entonces ya vamos a hablar de una hiponatremia. Y cuando hay una hiponatremia, la célula empieza a resentirse. La célula empieza a tener problemas. Por el otro extremo, si las concentraciones de sodio están por encima de los 145 miliequivalentes, 150 miliequivalentes, entonces vamos a hablar de una hipernatremia. Y esa hipernatremia va a hacer que la célula empiece a resentirse, que la célula ya no pueda funcionar adecuadamente. Vamos a observar cuando hablemos de las características del sodio, del potasio, del cloro, de todos estos iones, cómo afectan en sus variaciones al normal funcionamiento de la célula. O cualquiera de los nutrientes, desde el oxígeno, la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos. Si hay una cantidad demasiado alta o demasiado baja, puede afectar el funcionamiento de la célula. Entonces, por eso es que es necesario que el medio interno, que el líquido intracelular, mantenga unas condiciones casi constantes. Y estas condiciones casi constantes nos referimos a las concentraciones de las diferentes sustancias que tienen que estar en el líquido extracelular. Sodio, potasio, glucosa, fosfatos, aminoácidos. Vean, por ejemplo, con el caso de del potasio. El potasio tiene que mantener unas condiciones, o la concentración de potasio, decimos que está entre desde 4.2 miliequivalentes, o sea, muy poquito a comparación del interior de la célula que tiene 140 miliequivalentes. Afuera hay muy poco potasio. Parece insignificante, pero fíjense las variaciones de potasio, cómo pueden afectar el funcionamiento de las células y de algunas células en particular, al corazón, al sistema nervioso, al músculo esquelético. Una concentración de 3.9 miliequivalentes, solo 0,3 miliequivalentes de variación en el potasio ya puede traer lo que se conoce como una hipopotasemia o una hipocalemia. Por una concentración de 4.5, por encima de 4.5 miliequivalentes, 0,3 miliequivalentes más de lo que diríamos promedio, ¿no? De los 4.2 que les decía hace un momento, ya puede desencadenar una hiperpotasemia, una hipercalemia, que puede afectar el funcionamiento de la célula nerviosa, de la célula cardíaca, de la célula muscular en general. Entonces, mantenimiento de la homeostasis es esencial para la vida de las células. Todos los órganos y tejidos del organismo van a realizar funciones esenciales que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones constantes.
Vean, todos nuestros órganos, el sistema circulatorio, el corazón, el riñón, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema renal, absolutamente todos van a cumplir funciones esenciales para el mantenimiento de la homeostasis. Cualquier órgano que falle, cualquier sistema que falle, va a afectar a la homeostasis, a estas concentraciones, a estas condiciones casi constantes del medio interno. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El daño a las células, el deterioro de las células, la enfermedad y finalmente la muerte del organismo. Vean, aquí podemos observar cómo, aquí en el centro de este cuadrado, tenemos al medio interno. El medio interno que está constituido por el líquido extracelular, ¿no? Y fíjense cómo aquí tenemos los diferentes sistemas, el sistema respiratorio, el sistema excretorio, el sistema urinario, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema locomotor, todos los sistemas que hay en el cuerpo humano, y además del sistema nervioso y el sistema endocrino. Podemos observar que cada uno de estos sistemas está contribuyendo a que el medio interno se encuentre en condiciones casi constantes, para que las células que rodean este medio interno reciban todos los nutrientes, todos los iones, todas las sustancias que necesitan para vivir. Y además que todos los desechos, todos los tóxicos que se eliminan desde las células sean eliminados hacia el exterior para que no afecten la vida de los tejidos y de los órganos. Así podemos ver que el sistema respiratorio aporta con la provisión de oxígeno, desde el oxígeno que respiramos con el aire atmosférico, llega a los alvéolos, en donde los alvéolos pasa a la circulación llega hasta el medio interno, hacia las células, y ahí las células van a aprovechar este oxígeno y lo van a convertir ¿en qué? En ATP, en energía, pero además todas las reacciones que se encargan de producir ATP, no solamente van a producir ATP, sino también van a producir dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a salir desde el medio interno hacia la sangre nuevamente, y la sangre lo va a transportar otra vez ¿a dónde? Al alvéolo. Y del alvéolo, mediante la expiración en este caso, va a ser expulsado hacia el aire atmosférico. Fíjense cómo el sistema respiratorio está garantizando que las concentraciones de oxígeno sean las adecuadas para que todas las células puedan recibir la cantidad suficiente de oxígeno en cada momento, ya sea que estén en reposo o estén en actividad. Además, ese oxígeno va a dar lugar a la formación de una sustancia de desecho que es tóxica cuando se empieza a almacenar en el organismo. Entonces, esta sustancia no se puede almacenar. El dióxido de carbono tiene que ser eliminado. El mismo sistema respiratorio se encarga de eliminar esa sustancia tóxica para que las células puedan vivir en un ambiente sano. El sistema digestivo, ¿de qué se encarga? De llevar los nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos, hidratos de carbono, que necesita nuestro organismo para vivir. A través del tubo digestivo llegan estos nutrientes que son absorbidos, entran al interior de nuestro organismo y se distribuyen a través de la sangre hacia todos los órganos y tejidos, para que todos los órganos y tejidos dispongan de estos nutrientes esenciales para su funcionamiento, además de iones, de cofactores, de enzimáticos. No solamente el sistema digestivo aporta con aminoácidos, con
hidratos de carbono y con ácidos grasos, sino con todas estas otras sustancias, iones, cofactores enzimáticos que están en los alimentos, agua, también el agua a través del sistema digestivo, nosotros ingerimos el agua, ¿verdad? Y vean, también el sistema digestivo se encarga de eliminar lo que no sirve. Lo que queda de desecho en el tubo digestivo va a ser eliminado. Y además el hígado se va a encargar de eliminar muchas de las sustancias también que son productos del metabolismo, desechos del metabolismo, mediante la bilis. ¿Hacia dónde? Hacia el tubo digestivo, para que sean eliminados hacia el exterior, lo que no nos sirve. Si no funciona bien el hígado, se puede empezar a almacenar, por ejemplo, la bilirrubina u otras sustancias tóxicas que el hígado está eliminando permanentemente a través de la bilis, ácidos, sales biliares, que son sustancias que ya no nos sirven, que son productos del metabolismo de los alimentos que consumimos. Vean cómo el sistema digestivo entonces realiza una función clave para el mantenimiento de un medio interno adecuado. Por otro lado, tenemos este sistema excretor, que es el sistema renal, que se encarga de eliminar el exceso de líquido y el exceso de iones y de otras sustancias que son filtradas en el riñón. El riñón realiza un trabajo tremendamente grande para purificar la sangre de todas las sustancias que están en exceso o de todas las sustancias que también son tóxicas, ¿no? Creatinina, urea, ácido úrico. Muchas de estas sustancias tienen que ser eliminadas todos los días. Estas también son sustancias que se producen como consecuencia del metabolismo de las proteínas y de otros nutrientes. Entonces, la orina todos los días se elimina este tipo de sustancias que no nos sirven, que están en la sangre, que vienen desde el medio interno hacia la sangre para ser eliminados. Ahora bien, pero el riñón no solamente hace ese trabajo, sino que está manteniendo las concentraciones de casi todas las sustancias dentro de esos parámetros, digamos, de normalidad que les decía hace un momento. Si el sodio aumenta en su concentración, si el sodio está por encima de los 145 miliequivalentes litro, inmediatamente el riñón empieza a eliminar sodio hacia la orina y la concentración de sodio baja en la sangre. Si la concentración de sodio, por el contrario, empieza a ser muy baja, por debajo de los 139 miliequivalentes por litro, entonces el riñón, ¿qué hace? Empieza a retener sodio para aumentar la concentración de sodio en la sangre. Es ese trabajo clave que hace el riñón. Con otra sustancia que el riñón trabaja todos los días, cada minuto, cada segundo, es con el agua. El riñón mantiene las concentraciones de agua, la osmolaridad del organismo dentro de los parámetros adecuados para que las células puedan cumplir con sus funciones. Porque si hay una hiperhidratación o una deshidratación, las células son las primeras en sufrir estas consecuencias. Entonces, el riñón permanentemente está regulando la cantidad de agua que se elimina por la orina. Si tomamos mucha agua, ustedes lo pueden comprobar, y de esto vamos a hablar mucho cuando hablemos de circulatorio, cuando hablemos de renal. Si tomamos mucha agua, ¿qué nos sucede? Inmediatamente empezamos a orinar. A la media hora ya estamos orinando. Si no tomamos durante todo el día agua y hace calor, más bien transpiramos, vean, la orina se torna escasa, muy concentrada. Orinamos poco durante el día, ¿no? Es así. ¿Por qué? Porque el riñón está cumpliendo ese papel para mantener la homeostasis. Luego, el sistema circulatorio, ¿de qué se encarga? Fíjense, el sistema circulatorio tiene que llevar toda la sangre, ¿no? Y con todos sus
componentes por todo el organismo. Tiene que distribuir uniformemente. Si falla el sistema circulatorio, inmediatamente las células se van a ver privadas de los nutrientes esenciales para el mantenimiento de sus funciones vitales. ¿Y qué es lo primero que va a sentir la célula? La ausencia de oxígeno. Va a empezar a sufrir por la falta de oxígeno. ¿Y qué va a ocurrir, no? El organismo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir que nos falta oxígeno. El sistema respiratorio, el sistema nervioso en este caso va a activar el sistema respiratorio para que empecemos a respirar más rápido, para que intentemos llevar mayor cantidad de oxígeno hacia los pulmones, para que pase más oxígeno hacia la circulación. Entonces, como ustedes pueden ver, el mantener las condiciones adecuadas de concentración de las diferentes sustancias que son vitales para las células es una función clave del sistema circulatorio. Si el corazón falla, si los vasos fallan, todas las células del organismo se van a resentir. Les va a faltar oxígeno, les va a faltar nutrientes, van a entrar van a empezar a tener una situación de descomposición interna. Además, se van a empezar a acumular tóxicos como el dióxido de carbono y todos los otros tóxicos de los que les he estado apuntando hace un momento, como la bilirrubina, el ácido úrico, la creatinina, la urea. Todas esas sustancias se van a empezar también a acumular porque el sistema circulatorio no está cumpliendo adecuadamente con su función. La sangre tiene que circular una vez por minuto, tiene que dar vuelta la sangre por todo el organismo para llevar el oxígeno nuevo a las células, para llevar nutrientes nuevos a las células, para recoger dióxido de carbono y eliminarlo, para recoger todos estos otros desechos y eliminarlos a través del riñón y de la orina. Entonces, el sistema circulatorio cumple una función clave para el mantenimiento del medio interno. De nada nos serviría que nuestro sistema respiratorio o nuestro sistema digestivo o nuestro sistema urinario estén en buenas condiciones si nuestro sistema circulatorio no está funcionando adecuadamente. Fíjense cómo se puede afectar el medio interno porque la sangre no está llegando de manera adecuada, en cantidades adecuadas, en concentraciones adecuadas hacia los tejidos. Podemos ver también que el sistema inmunitario cumple un papel clave protegiendo a nuestras células de las agresiones del medio externo. Virus, bacterias, parásitos, toxinas nos rodean. Estamos permanentemente rodeados de todas estas sustancias, en el aire, en los alimentos, en el agua. No nos enfermamos porque tenemos este sistema inmunitario que todo el día a través de la fagocitosis o de la acción de los anticuerpos o de los linfocitos T y de otros mecanismos de defensa está manteniendo a raya, manteniendo a todos estos gérmenes y a todas estas toxinas que podrían causarnos enfermedad fuera de nuestro organismo. Por otro lado, tenemos estos dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos dos son como los directores de orquesta de nuestro organismo. Ustedes han visto un director de orquesta, de banda, o el director técnico de un equipo de fútbol, si quieren, para algo más sencillo de comparar. Estos dos sistemas organizan las funciones del resto de los sistemas. El sistema nervioso
coordina las funciones de casi todos los órganos, incluido el aparato locomotor. El sistema nervioso autónomo a través del simpático y del parasimpático coordina el trabajo del corazón, de los vasos, del intestino, del estómago, del riñón, de la respiración. O sea, este sistema hace que todas las funciones de nuestro organismo estén adecuadamente coordinadas. Pero no solamente el sistema nervioso hace esto, sino además está el sistema endocrino. El sistema nervioso lo hace a través de los nervios y el sistema endocrino a través de las hormonas. Entonces, entre los dos sistemas, coordinadamente actuando, hacen que el medio interno siempre se mantenga en condiciones adecuadas para que las células reciban los nutrientes suficientes en cantidad y en calidad para cumplir con sus funciones. Finalmente, podríamos decir que el sistema musculoesquelético, el sistema locomotor, también en los humanos y en los animales, es esencial para el mantenimiento del medio interno. Nosotros no somos como las plantas que recogemos directamente el alimento del suelo o del aire. Necesitamos, ¿qué hacer? Buscar el alimento, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros primeros antepasados de la especie Homo sapiens y los antepasados de especies anteriores, al igual que los animales actuales, ¿qué hacían? Tenían que ir por los bosques, por los campos, por los ríos, recogiendo comida, buscando agua para mantenerse. ¿Quién permite que tengamos esa movilidad, esa capacidad de movernos y de desplazarnos con tanta facilidad, hacer tantas actividades que nos permiten conseguir el alimento? El sistema locomotor. Pero hoy en día también es así, ¿no? Ya no vamos a recoger tal vez por los campos, por los ríos, por las plantas, aunque alguien lo tiene que hacer también. Pero ir al mercado, ir a la pensión, tenemos que movernos. ¿Quién nos lleva? Nuestro sistema locomotor, para alimentarnos, para conseguir agua y alimentos que permitan que todos estos otros sistemas funcionen adecuadamente. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando hablamos de la homeostasis, y que la homeostasis es el mantenimiento de unas condiciones casi constantes en cuanto a las concentraciones de agua, líquido, nutrientes, iones y otras sustancias en el organismo, nos referimos a que esa homeostasis se debe gracias a que todos los sistemas trabajan en conjunto. Entonces, cada célula, cada una de nuestras células tiene todo lo que necesita para vivir adecuadamente, en cantidad y calidad. La célula de nuestra uña, la célula de la punta del dedo gordo del pie, la célula cardíaca, la célula de nuestras neuronas que están en el cerebro y que nos permiten ser seres, digamos, superiores, porque procesamos el conocimiento, porque elaboramos pensamientos, o las células de la piel que están destinadas a descamarse. Cualquier célula de nuestro organismo recibe todos los nutrientes en cantidad y en calidad gracias a que cada uno de estos sistemas actúa de manera coordinada. Cada uno de estos sistemas está trabajando para esa célula, para esa neurona, para esa célula de la uña, para esa célula del dedo gordo del pie, para esa célula de la piel, para esa célula que está en el músculo liso intestinal. Cada célula entonces es prioridad de todos los sistemas. Todos los sistemas trabajan para que esa célula, y si decimos esa célula,
la tenemos que multiplicar por billones de células para que las billones de células reciban la cantidad adecuada de nutrientes para sus funciones. Bien, entonces vean lo que acabamos de decir con el anterior esquema, lo podemos repasar un poquito con estas otras diapositivas. ¿Qué hora tienen, por favor? 9:24. 9:24. Ya, bueno. Vean, entonces, ya hemos visto que el sistema circulatorio, por ejemplo, hace el transporte de líquido extracelular, ¿no? La lleva desde todo el día, el sistema circulatorio está haciendo circular la sangre atraviesa una vez por minuto todo el organismo, entonces cada minuto la sangre pasa nuevamente por cualquier punto de la circulación. Un eritrocito, si nosotros lo seguimos, va a dar la vuelta por todo en un minuto, por todo el organismo en un minuto. Entonces, esta sangre va a, en una primera etapa, hacer que los nutrientes y todos los líquidos circulen por el organismo. Pero hay una segunda etapa del transporte del líquido y de las sustancias. Y esa segunda etapa tiene que ver ya con la salida del líquido desde los capilares hacia el intersticio, a moverse el líquido entre las células, entre el líquido intersticial, y finalmente el líquido ingresar a las células y luego salir de las células y luego volver al intersticio y del intersticio a través de los capilares otra vez hacia la sangre. Entonces, aquí hay un movimiento permanente de líquido por todo el organismo. Un segundito, por favor.
escuchan? ¿Se escucha correcto, doctor? Hay un ruido de fondo, no sé si ustedes lo escuchan. No se escucha. Solo lo escuchamos a usted. Bueno, lo que pasa es que aquí en el condominio donde vivo están cortando el césped alrededor y bueno, es un ruido grande que a mí por lo menos me tiene, me interfiere, pero lo importante es que si no interfiere con ustedes, me escuchan a mí y no el ruido. Sí, doctor. Se me escucha, doctor. Entonces, bueno, entonces continuamos. Voy a decirles a ver si podían bajar un poco, pero no puedo tampoco perjudicarlos, ¿no? Bien, entonces, para ir redondeando, fíjense, este líquido entonces sale del capilar, pasa al intersticio y se mueve constantemente. Una cosa importante es que las células que están en los tejidos nunca están más allá de 50 micrómetros de un capilar. Esta célula, digamos, no sé si ven el puntero, esta célula, la flecha del mouse, ¿ven ustedes? Sí, doctor. Esta célula, o esta, que digamos esta, que es la más lejana del capilar, está máximo a 50 micrómetros. Esto quiere decir que está tan cerca que todos los líquidos que salen del capilar van a llegar en las mismas condiciones, en las mismas concentraciones de sustancias a cada una de las células. No va a ser como que es un barrio lejano donde no llega micro, digamos, y hay que ir a pie. No, aquí las células todas se benefician por igual por esta disposición que hay de distancia entre cada célula y el capilar. Bien, entonces este líquido se está moviendo permanentemente por todo el organismo. Luego tenemos lo que les decía hace un momento, ¿no? Los nutrientes que van a llegar al líquido extracelular a través del aparato respiratorio, el oxígeno, del aparato digestivo, los hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos, otros nutrientes, iones. El hígado y otros órganos se van a encargar de metabolizar, de ayudar a generar otras sustancias a partir de los nutrientes. Además, el hígado elimina muchos residuos y sustancias tóxicas, muchos metabolitos, y el aparato locomotor permite el desplazamiento. Por otro lado, hay órganos que eliminan los productos finales metabólicos, el dióxido de carbono a través de los pulmones, los riñones eliminan muchas sustancias que no nos sirven, que son resultados del metabolismo, o también cuando hay concentraciones altas de una sustancia en la sangre. Les ponía el ejemplo del sodio, por ejemplo. Nosotros hoy día podemos consumir mucho sodio, vamos a comer un churrasco muy salado, con ensaladas que se les pasó la mano en la sal. No importa, el riñón se encarga de eliminar todo ese exceso de sodio que va a entrar a la sangre. Mañana vamos a poder comer nada, porque bueno, vamos a hacer dieta y hoy comemos demasiado. Mañana podemos no consumir nada de sodio, no importa, el riñón se va a encargar de retener todo el sodio posible a nivel de los túbulos. Fíjense como el riñón mantiene las concentraciones de sodio y así de todos los iones y de todas las sustancias. Entonces, son las funciones de todos los órganos para contribuir a la homeostasis, y el sistema nervioso y el sistema hormonal también van a hacer esta función clave de mantener la homeostasis. Sistema inmunitario, sistema tegumentario, la reproducción garantiza nuestra sobrevivencia como especie, ¿no? Bien, finalmente hablaremos de que en el organismo tenemos algunos sistemas de control, el sistema del control genético para mantener el control de todas las funciones intracelulares y extracelulares, los genes, como ustedes saben, el ADN,
tiene el código genético, y este código genético no es nada más que el registro de todas las funciones que tiene que desarrollar cada célula. Y entonces, cada día, cada instante, hay mecanismos de transcripción génica que le permiten a la célula codificar una sustancia, elaborar, sintetizar esa sustancia que le es útil para ese momento, una enzima, una proteína, una glucoproteína, para que pueda cumplir una función. El aparato respiratorio asociado al sistema nervioso regula la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular. Por ejemplo, este es un sistema de retroalimentación muy importante que si aumenta la concentración de dióxido de carbono, inmediatamente aumenta la frecuencia respiratoria para eliminar el exceso de dióxido de carbono. ¿Quién se encarga de aumentar la frecuencia respiratoria? El sistema nervioso, porque el sistema nervioso detecta a través de receptores especializados en el centro respiratorio que hay una mayor concentración de oxígeno o de dióxido de carbono en la sangre y que hay que eliminar, porque el dióxido de carbono es tóxico. El hígado y el páncreas regulan la concentración de glucosa y los riñones, regulan la concentración de hidrógeno, sodio, potasio, fosfato, todos los iones en el líquido extracelular. También hay la regulación de las concentraciones de oxígeno y del propio dióxido de carbono. La hemoglobina se encarga de mantener estas concentraciones normales. La hemoglobina se une con facilidad al oxígeno y en los tejidos libera oxígeno donde hace falta, ¿no? Y finalmente hay una regulación de la presión arterial. Tenemos un sistema de varoreceptores en la aorta, en la carótida, que están permanentemente detectando variaciones de la presión. Si la presión arterial sube, inmediatamente hay un mecanismo que hace que la presión baje. Si la presión baja, hay un mecanismo que hace que la presión suba, que vuelva a sus valores normales. Este sistema de varoreceptores está directamente conectado con el hipotálamo, está conectado con el centro cardiocirculatorio, desde donde el simpático y el parasimpático se van a encargar de aumentar o disminuir las funciones cardiocirculatorias, precisamente, que van a regular la presión arterial. Bien, entonces aquí tenemos un esquema, podemos ver cómo hay una concentración de cómo están distribuidos los iones en el líquido extra e intracelular. Ustedes pueden ver el ion potasio es eminentemente intracelular. El sodio es extracelular, aunque hay un poco de sodio en el intracelular, pero la mayor parte del sodio, ¿dónde está? En el intersticio y en el líquido vascular. El calcio también está en el líquido extracelular, aunque hay una gran cantidad de calcio en el retículo endoplásmico y en las mitocondrias, en especial en el retículo endoplásmico de los músculos esqueléticos hay grandes cisternas de calcio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este calcio no está en el líquido intracelular, sino está dentro de estas cisternas, dentro de estos retículos endoplásmicos que tienen a su vez sus membranas. El calcio sale del retículo endoplásmico, cumple con la función de la contracción muscular, termina la contracción y el calcio tiene que volver al retículo sarcoplasmático. No se queda en el líquido extracelular. Bien, vean aquí los componentes importantes y las características físicas del líquido extracelular. ¿Qué hora tienen, por favor? 9:38. Muy bien. Entonces, vean, aquí el líquido extracelular tiene sus propias características y el líquido intracelular también tiene sus propias características. Aquí ustedes pueden observar las concentraciones, los valores, digamos, normales y los intervalos que podemos considerar como normales para el líquido extracelular. Estas son características propias del líquido extracelular. El oxígeno, por ejemplo, el valor normal va a ser de unos 40 milímetros de mercurio de presión parcial
a nivel del líquido extracelular, no del intersticio, podríamos decir. Del dióxido de carbono también 40 milímetros de mercurio a nivel del intersticio. El ion sodio, 142 milimoles o miliequivalentes. Milimol o miliequivalente es lo mismo. 142 milimoles o miliequivalentes por litro. Con estas variaciones, vean. El potasio, 4.2 milimoles o miliequivalentes por litro, con estas variaciones. El ion calcio, 1.2 con estas variaciones. Ion cloruro, 108 con estas variaciones. Bicarbonato, igual, 28 miliequivalentes o milimoles con estas variaciones. Glucosa, 85 miligramos por decilitro con estas variaciones. Y la temperatura del organismo, los 37 grados, ¿no? Y el pH del organismo, 7.4 en el líquido extracelular. Bien, yo les recomiendo que estudien hoy día estas características del líquido extracelular. Se las aprenden, porque estas concentraciones se las tienen que conocer para toda la vida. Todo el año vamos a hablar de estas concentraciones de los iones, de la glucosa, de los aminoácidos, todas las sustancias en el líquido extracelular. Entonces, esta tabla es su tarea para mañana, aprendérsela de memoria. Bien, ahora, en el organismo tenemos dos sistemas de control muy importantes. Que se conoce como el sistema de retroalimentación negativa y el otro es el sistema de retroalimentación positiva. ¿Sí? El sistema de retroalimentación negativa consiste en que si algún factor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa. ¿En qué consiste esa retroalimentación negativa? Una serie de cambios que van a devolver el factor hacia el valor medio, con lo que se va a mantener la homeostasis. Bien, si la presión arterial, mejor la frecuencia cardíaca, es de 70 latidos por minuto, ¿vean? Lo normal, ese es el valor normal, el valor medio, más que normal, hablaremos del valor medio, del valor promedio, en reposo. ¿Qué sucede si aumenta la frecuencia cardíaca? Empieza a subir de 70 a 100. Inmediatamente va a haber un sistema de retroalimentación negativa, una serie de cambios que van a detectar que la frecuencia cardíaca ha aumentado. ¿Sí? ¿Y dónde están esos elementos que van a detectar en el sistema nervioso autónomo? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una serie de cambios a nivel del aparato cardiocirculatorio, del centro cardiocirculatorio que está en el bulbo raquídeo, y que se van a enviar señales a través del simpático y del parasimpático. ¿Para qué? Para que el corazón empiece a disminuir nuevamente su frecuencia cardíaca. Entonces se va a inhibir al simpático y se va a excitar al parasimpático. Y entonces estos dos sistemas nerviosos van a actuar sobre el nódulo sinusal y la frecuencia cardíaca va a bajar. Lo mismo puede ocurrir con la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, inmediatamente el centro cardíaco, los varoreceptores, para empezar, están en la aorta y en la carótida, van a percibir este aumento de la presión arterial. Van a enviar señales al sistema nervioso hacia el centro cardiocirculatorio. ¿Para qué? Para que el simpático produzca una serie de cambios, como por ejemplo la vasodilatación, para que disminuya la presión arterial. Pero también, fíjense, cuando sube la presión arterial, el hipotálamo va a percibir este aumento de la presión arterial, y ¿qué va a hacer? Va a enviar va a hacer que la
hormona antidiurética, que es la hormona que va a oponerse a la diuresis, que va a reabsorber agua en los túbulos, deje de ser sintetizada. Si no hay hormona antidiurética, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a perder líquido, y al perder líquido, la presión arterial va a volver a su valor normal. Con vasodilatación y diuresis, nuevamente la presión va a ir bajando a sus valores normales. A eso se refieren estos sistemas de retroalimentación negativa. Si sube un valor, se desencadena una serie de cambios, un mecanismo de retroalimentación negativa en el organismo que va a volver el valor a su nivel normal para mantenerle a homeostasis. El otro es el mecanismo de retroalimentación positivo, el sistema de retroalimentación positivo, que es todo lo que está en este recuadro de abajo. Si algún factor se aumenta o disminuye, la respuesta va a fortalecer el estímulo en vez de disminuirlo o hacerlo desaparecer. La respuesta no va a volver al valor, a su valor normal o a su nivel normal, sino lo que va a hacer es alejarlo aún más del valor promedio. Y cada vez la respuesta va a alejar más del valor promedio. Entonces, si aumenta, va a haber una respuesta que lo va a alejar del valor promedio. Esa respuesta a este aumento del valor promedio, a su vez, lo va a alejar más aún del valor promedio. Y así sucesivamente, hasta entrar en lo que se conoce como un círculo vicioso de retroalimentación positiva. ¿Cuándo ocurre este mecanismo de retroalimentación positiva? Cuando un sistema está fuera de control, cuando un mecanismo fisiológico está fuera de control, como ocurre durante las patologías, por ejemplo. En algunas oportunidades, por ejemplo, en el útero grávido, cuando durante el parto, este sistema de control es fisiológico, este sistema de retroalimentación positivo es fisiológico, pero en la mayor parte de los procesos patológicos en las enfermedades es cuando se presenta este sistema de retroalimentación positiva. Estos son los dos sistemas de control que hay en el organismo. Bien, entonces aquí vamos a quedar hoy. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay nada, nos vemos la próxima clase mañana. Gracias por su participación y por su atención. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor.